con una proyección internacional impresionante en los últimos años. También al CEP por su colaboración, tenemos también a Isabel Alonso aquí, y por supuesto a Isabel, la coordinadora, la jefa de departamento de biblioteca, profesora de lengua y de literatura universal, que es la organizadora de este acto, como los otros que hemos tenido en otros cursos anteriores. Ahí tenemos el cartel de la conferencia de Fernando Iwasaki del año pasado, y en fin, en esta trayectoria que está siguiendo el instituto, la verdad es que es impresionante, porque es no solamente un honor, sino también una gran satisfacción para los profesores y para nosotros los alumnos y las alumnas también, el poder contar con personas de esta categoría para que nos hablen de su labor como escritores y de la creación literaria en general y de otros aspectos también interesantes. Bien, Nerea es una sevillana de adopción, nació en Bilbao, pero tiene familia allí en el País Vasco, pero a los pocos años abandonó su ciudad y se fue a vivir a Valladolid por motivos laborales de su familia. Se fue a vivir allí estudió en un colegio de los jesuitas, ¿no? Pero femenino, las hijas de Jesús creo que es. Creo que es interesante lo del colegio, ella lo explicará después, supongo, porque me imagino que influyó en su formación y en sus novelas aprecia una preocupación por los asuntos religiosos de la Edad Moderna, por lo menos en algunas de ellas, ¿no? En el País de las Mariposas aparece el tema del protestantismo, en fin, y luego tiene una obra ambientada en el siglo XVII que es Ars Mágica, esta que tenéis aquí. La primera es la del País de las Mariposas, de 2004, con esta ganó el premio de novela Ateneo de Sevilla, y esta está ambientada en el siglo XVI, la de Ars Mágica en el siglo XVII, y finalmente la novela que se ha trabajado aquí en el Club de Lectura, que es El Elefante de Marfil, ambientada en el siglo XVIII en Sevilla. Luego ella se vino a Sevilla con 18 años, en el año 92, justo cuando empezaba la Expo del 92, de la cual se conmemora, como todos sabéis, el 20 aniversario actualmente, ¿no? Aquí estudió arte dramático y después periodismo en la Facultad de Periodismo de Sevilla, y ha ejercido como periodista incluso antes de iniciar los estudios de periodismo, creo, ¿no? En la radio, ha trabajado en Radiópolis, un programa de radio de Sevilla, y en el que creo que sigues colaborando, ¿no? En ese. Bueno, nos han quitado la subvención. Bien, ese sí, lo he oído. Y bueno, luego pues ha colaborado con otros medios de prensa, ¿no? El ABC, El País, el Diario de Sevilla, pero actualmente, a raíz de que le dieran el premio de novela Ateneo de Sevilla, pues está centrada totalmente en la creación literaria, ¿no? Y de eso es de lo que vive, ese es su trabajo, y los demás pues podemos disfrutar de su producción. Es una escritora que además tiene un interés especial por la historia, ¿no? Y supongo que dentro de la historia debe de interesarle también mucho la Edad Moderna, porque sus 3 primeras novelas están dedicadas a los 3 siglos de la Edad Moderna. Además de estas obras, pues tiene también libros de relatos y ha publicado también otra serie de cosas, ¿no? Como por ejemplo antologías, etc. En fin, pues sin nada más, sin robarle ni un minuto más, le doy la palabra a ella para que nos hable de su trabajo y de la suerte de poder vivir de ello. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la presentación. Yo creo que ha hecho un resumen estupendo de todo mi recorrido vital, que yo creo que en el fondo, como luego ya hablaremos más adelante, en el fondo se convierte también como una especie de referente a la hora de crear las obras, ¿no? A mí me sorprende mucho cuando escucho autores decir que ellos, cuando escriben, no se reconocen en absoluto, que los personajes no tienen nada que ver con ellos. Y yo creo que es una falacia y que es una mentira muy grande. Yo creo que todos y cada uno de los personajes de las novelas son el autor, incluso los más malos y los más indignos. Lo que pasa es que son personalidades
que escondemos a los ojos de todos, pues como nos pasa, ¿no? Que seguramente dentro de nuestro interior pues hay un pequeño tirano del que nunca vamos a presumir, y hay una persona encantadora y a lo mejor nunca sale a la luz, ¿no? Y nadie la conoce. Entonces, todo ese recorrido vital al final conforma lo que es tu imaginario y la gente que al final ocupa tus libros, ¿no? Los habitantes de tus libros, tus personajes. Yo quería, en un primer momento, lo primero que me ha gustado muchísimo de vuestro instituto es la manera en la que estáis potenciando la lectura, porque me sorprende una barbaridad, porque yo participaba en un programa que hacía la Diputación de Sevilla que se llamaba El placer de leer, y participaba con esta primera novela, con El país de las mariposas, que es una novela más liviana. Si la habéis leído o si os apetece algún día leerla, veréis que es más lineal, es una novela más fácil de seguir, y durante 3 años ocupó el proyecto El placer de leer, que era para jóvenes de 12 a 16 años. Pero este año, cuando ya se tuvo que elegir el elefante de marfil, consideraron que el elefante de marfil era demasiado de adultos, la literatura, ¿no? O sea, la lectura, no el contenido, y se quedó fuera del programa, ¿no? Entonces me ha sorprendido mucho que me dijeran que la novela la había leído gente de cuarto de la ESO. Me siento totalmente orgullosa de que esta novela os haya podido interesar, y de la forma de potenciar que tenéis la literatura. Entre otras cosas porque a mí me sorprende que a la gente no le guste leer o que lo considere como algo pesado, porque yo siempre lo he considerado como un regalo, de la misma categoría que ver una película en el cine o ir al teatro, ¿no? Es un placer, como bien dice ese proyecto de la Diputación, ¿no? Y yo no puedo entender la vida sin la literatura. Yo me recuerdo leyendo desde que era muy pequeña. Incluso me recuerdo leyendo cuando no leía. O sea, me recuerdo siendo pequeña, y si me había portado bien, me leían un cuento por la noche, ¿no? Entonces siempre me pareció que era algo extraordinario que alguien pudiera leer solito. Cuando ya aprendí a leer sola, ya me pareció maravilloso. Ya no había que ser bueno para que te leyeran un cuento, ya te lo leías tú solo, ¿no? Al final de la noche. Yo soy de los lectores nocturnos. Yo estoy deseando que llegue la noche para coger un libro y ponerme a leer. Y ese mundo en el que me sumerjo cuando leo literatura, y cuando yo mismo elijo la obra, es un mundo especial, incluso mucho mejor que cuando vemos una película, porque a fin de cuentas, cuando vemos una película nos lo dan todo hecho, ¿no? Ya nos dan el escenario, nos dan la cara del personaje, cómo van vestidos, nos lo dan todo. En cambio, cuando tenemos que leer una novela, tenemos que poner nosotros mucho de nuestra parte, ¿no? Exige de nosotros también una complicidad. Y a mí me parece que es realmente un placer el hecho de poder leer, el acceder a un libro y tener toda la información, toda la historia. Pero luego ya, yo creo que empecé a escribir por evolución, ¿no? Del mismo modo que primero me leían cuentos hasta que aprendí a leer yo sola, y ya me leía yo mis propios libros y los elegía yo, pues ya hubo otra evolución más, ¿no? Que es decir, bueno, pues esta historia que me está contando este autor o este otro autor, yo no la contaría así, la contaría de esta otra forma, la contaría de esta otra manera. Y yo creo que me empecé a convertir en escritora cuando empecé a verles la trampa a los escritores, ¿no? Cuando empecé a darme cuenta de, mira, el narrador está en tercera persona, porque si lo pusiera en primera no podría contar esto. O el narrador está en primera persona porque resulta mucho más emotivo y llega al corazón si te habla directamente como si te estuvieran escribiendo una carta. O el truco, ¿no? No sé si habéis leído La crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que en la primera frase te cuenta el final de la novela, y que pese a todo no puedes dejar de leerte la novela por esa primera frase, en la cual ya te ha contado el final, ¿no? Entonces todos esos trucos que un narrador utiliza para atrapar al lector, a mí me empezó a hechizar. Y a partir de ese momento dije, uy, yo quiero escribir, quiero contar también historias, y quiero que la gente se quede encantado al otro lado de mis historias y atraparlos con las cosas que les cuento. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que todo el mundo te dice que
que de la literatura no se vive, ¿no? Entonces, claro, dije, bueno, pues tengo que buscarme una profesión de bien que me permita alimentarme y luego ya me dedicaré a escribir en mi tiempo libre. Y estudié periodismo mientras escribía. Yo escribía relatos, escribía poesía, todo esto mientras estudiaba la carrera de periodismo. ¿Qué pasó? Pues que como todo en la vida, al final la vida va haciendo lo que le da la gana y tú te empeñas en hacer una cosa y al final te sucede otra, ¿no? Y resulta que como periodista nunca me pagaron en condiciones. Por cierto, si alguien va a elegir aquí periodismo, que no se ve influido para nada de lo que yo voy a contar ahora, pero que sepáis que el periodista es una persona muy sufrida, ¿eh? Y que además, no sé por qué extraña razón, se considera que al periodista no hay que pagarle, o por lo menos durante los primeros años. Es una cosa muy extraña. Tienes que poner tu coche, tu grabadora, tu interés, los sábados, los domingos, las horas más intempestivas. Si estás en radio ya ni te cuento. Y consideran que no te tienen que pagar por ello. Esto es como... Yo muchas veces decía, bueno, con toda la dedicación que yo le pongo a la radio, porque yo estuve muchos años trabajando en radio, si yo estuviera trabajando de camarera en un bar, nadie dudaría en pagarme. ¿Por qué dudar en pagarme por ser periodista, no? Pero vamos, ya os digo que no os veáis influidos por esto, ni por la crisis, ni nada de eso. Si queréis ser periodistas y os sentís cronistas, lanzaros a ello, porque no hay nada mejor que perseguir los sueños. Pero bueno, yo pensaba que iba a poder vivir del periodismo y resulta que no, que yo me empeñaba en vivir del periodismo mientras escribía y no había forma de vivir del periodismo. Escribí la novela El país de las mariposas, esta primera que os cuento. La escribí cuando yo ya había terminado la carrera de periodismo. Lo siguiente que hice fue escribir la novela porque la tenía en la cabeza. Además es una novela que tiene también mucho que ver con el mundo del periodismo, porque hablo de los corresponsales. La palabra corresponsal viene de la otra palabra que es correspondencia. Entonces el periodismo de los corresponsales comenzó así, escribiendo cartas, ¿no? Porque los reyes de España de hace siglos, a pesar de que vivíamos en un país que se decía que en nuestro reino no se ponía el sol, ¿no? Porque había posesiones españolas en todos los lugares de la tierra. Bueno, pues los reyes de España de aquellos tiempos nunca viajaron a las zonas que ellos no conocían. No es como ahora, ¿no? O sea, el rey no estaba en África cazando elefantes, no, el rey estaba en la corte. Entonces la gente se informaban de las cosas a través de la gente que les escribía cartas. Y eran los corresponsales, ¿no? El germen de los corresponsales. Y de eso va el país de las mariposas. Hay una persona que se encarga de escribirle al rey de las cosas que ocurren en México, ¿no? En el México recién conquistado. Y así fue un poco como yo estuve escribiendo la novela, no muy convencida de que eso fuese a llegar a ningún puerto. La presenté a un premio, al Premio Ateneo Joven de Sevilla, convencida de que no iba a ganar, de hecho, porque además cuando yo presenté la novela a este premio había que presentar 5 copias de la novela, había que imprimirla de una determinada forma, encuadernarla y presentar 5 copias de la novela. Recuerdo que me costó 30 y tantos euros todo eso, que yo acababa de terminar la carrera, no tenía un duro, estaba más pelada que la mar. Y yo, con todo el dolor de mi corazón, me gasté los 30 y tantos euros en presentar la novela al premio. Y cuando llegué allí a entregarlo, le dije al chico que recogió el paquete, le dije, oye, porque te decían que si no ganabas iban a destruían los ejemplares, ¿no? Y yo pensaba, Dios mío, con lo que me ha costado esto lo van a destruir si no gano. Y entonces le dije al chico, oye, mira, si no gano, ¿os importa que venga al día siguiente y recojo los ejemplares? Y me dijo, hombre, si te das prisa. Y yo dije, pues vengo yo, vamos, dándome patadas en el culo para recogerlo, ¿vale? Y cuando a mí me llamaron el día que se falló el premio para decirme que había ganado, os juro que no podía creerlo. Y ese momento marcó la decisión en la que yo me iba a ver involucrada, ¿no? A partir de ese momento yo era periodista o era escritora. La dotación del premio eran 12.000 euros, me permitió escribir la siguiente novela, que fue El país de las mariposas, y a partir de ahí todo ya me colocó en el camino de la escritura, ¿no? Por eso yo creo que hay algo importante que me gustaría que
que vosotros sintierais, que os lanzo desde aquí, ahora que estáis seguramente debatiéndoos a lo mejor entre lo que os gusta y os apetece hacer y lo que a lo mejor tiene salida, y sobre todo cuando ves los informativos y ves que todos son crisis y problemas y económicos, y te dicen, no, búscate algo que tenga salida y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que está bien lo de las salidas, está estupendo lo de las salidas, pero también está muy bien que uno lo luche por su sueño y que se lance a conquistarlo, ¿no? Y que, bueno, yo jamás imaginé que me podría dedicar profesionalmente a la escritura, y fijaros, al final, si luchas lo bastante por tu sueño, puedes llegar a conseguirlo, ¿no? ¿Qué pasó con Ars Mágica? Bueno, pues Ars Mágica empezó a venderse al extranjero, eso también me proporcionó mucha independencia económica. A partir de ahí ya escribir se había convertido para mí en algo profesional. Es curioso porque también me costó mucho con Ars Mágica, fue cuando yo me di cuenta de que cuando la gente me preguntaba a qué me dedicaba, yo solía decir soy periodista, y con Ars Mágica me empecé a dar cuenta de que no, de que realmente yo vivía de la literatura y yo soy escritora, ¿no? Pero decir soy escritora me sonaba un poco pedante, ¿no? Porque además es curioso, la gente tiene una relación rara con los escritores, ¿no? Si tú dices soy escritora, te dicen, ah, sí, ¿y qué escribes? ¿No? Y le dices, pues, novelas. Y pues a ver si me regalas una y te leo, ¿no? Y yo pienso, bueno, cuando ven a Vittorio Luquino, por ejemplo, y le dice, ¿tú a qué te dedicas? Y yo soy diseñador de moda. Ah, sí, oye, pues a ver si me haces una faldita y me la regalas, ¿no? No puedo entender por qué alguien no piensa que un trabajo creativo es tu trabajo. O sea, tú vives de tu trabajo, ¿no? Vives de tu creación. Que esto también viene un poco a la colación de lo de la piratería, ¿no? Cuando estás con algún político y te dice, no, la cultura tiene que ser libre y gratuita. Claro, yo sí estoy de acuerdo, pero no a costa del artista. El artista tiene que comer también y tiene que hacer la creación, ¿no? A mí me parece bien que se haga a través de otros órganos, pero no sobre el artista. El artista tiene que seguir creando, y además tiene que seguir creando viviendo dentro de una determinada comodidad. ¿Qué pasó con Ars Mágica? Con Ars Mágica me debatí así como un poquito entre lo que es el mundo de la magia. El personaje principal es una bruja, una hechicera que va recorriendo el País Vasco. Está basado en un proceso de brujería real que ocurrió en el País Vasco, en el cual murieron 11 personas en una hoguera. La Inquisición los quemó en la plaza pública. Y un inquisidor, que también es una persona real, Alonso de Salazar y Frías, que no creía que existieran las brujas. Entonces se dedicó en plan CSI a desmontar la teoría de que hubiera personas que pudieran volar en escoba, a desmontar la teoría de que pudiera haber hechizos mágicos, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y resulta que me di cuenta de que en el fondo los seres humanos estamos ahí entre el borde de las dos cosas, ¿no? Somos como muy científicos, queremos que nos expliquen todo científicamente y muy clarito, que vemos el CSI, ¿no? Y decimos, ay, el ADN, las pruebas biológicas, tal, y que nos lo expliquen todo muy claro y muy científico, pero luego nos ponemos un amuleto para que nos traiga suerte, nos levantamos con el pie derecho para que nos vaya mejor, y creemos en circunstancias mágicas, ¿no? Y es un poco lo que va en Ars Mágica, ¿no? Ars Mágica realmente no es que en el País Vasco hubiera un montón de brujas, sino que en el País Vasco, como en cualquier otro lugar, todos los municipios no tenían un médico. Y entonces para que le sacaran una muela, para que curaran a la vaca que se había puesto enferma, o para atender un parto, llamaban a estas mujeres que eran curanderas, que conocían de hierbas, y que a lo mejor, no te digo yo que no, se ponían a hacer algún sortilegio a la luz de la luna, pero bueno, que la parte mágica siempre la hemos tenido todos. Y que también ahí ocurre otra cosa, y es que me ha pasado sobre todo cuando empecé a salir al extranjero con Ars Mágica, y la gente del resto de Europa tiene una idea de la Inquisición española como algo terrible, 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 que nosotros íbamos matando a la gente y tal, que era cierto, pero por ejemplo no hubo en España tantos procesos de brujería como en el resto de Europa. En el resto de Europa se quemó a mucha gente por brujería, y nosotros, o los españoles de aquella época, o los castellanos de aquella época, se dedicaban más a matar a gente por cuestiones políticas, religiosas, sobre todo por judaísmo, por herejía, ¿no?
Y había una razón muy sencilla, no es porque no consideraran que hubiera brujas o nada por el estilo, sino porque la Inquisición española, para obtener sus fondos, tenía que valerse por sí misma. El resto de las Inquisiciones dependían de Roma, económicamente. Pero la Inquisición española no. La Inquisición española se quedaba con el dinero de sus condenados. Entonces, si a ti te condenaban, se quedaban con todo tu dinero, se quedaban con tus tierras, con tu ganado, con tu casa. Y es más, si te tirabas un año en la cárcel, aunque luego se dijera que eras inocente, el año de la cárcel lo pagabas tu manutención dentro de la cárcel. Igual que ahora, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que no era interesante juzgar a una curandera que vivía en una cueva, o que a lo mejor era transhumante. ¿Qué le iban a quitar a una mujer así? Entonces, por lo general, lo que ocurría era que se condenaba a judíos conversos que solían tener dinero, gente así, era más interesante. Entonces, con Ars Magica es verdad que estuve ahí en una especie de limbo, de no intentar caer en el dramatismo que lo era, de los condenados a muerte, de la Inquisición, todo este tipo de cosas. Hay en cierto tono de ironía en todo lo que yo escribo, siempre hay un cierto tono de optimismo, de ironía, de posibilidad de salir o de encontrar la manera de encontrar esa parte positiva de las cosas que ocurren, pero también quería que la gente supiera que lo que había ocurrido y que muchas veces las cosas que nos enseñan en los medios de comunicación tienen mucho que ver con las cosas que ocurrieron en el pasado. Hay muchas veces que me preguntan por qué escribo novela histórica con la de cosas que pasan en el mundo actual, ¿no? Y digo, bueno, es que da igual el momento histórico en el que tú narres, porque al final las historias se van repitiendo una y otra vez y una y otra vez, ¿no? Y yo cuando escribí El país de las mariposas, vosotros no os recordaréis porque sois muy jovencitos, pero cuando yo escribí El país de las mariposas estaba aconteciendo la guerra de Irak y los americanos estaban entrando en Irak y aseguraban que entraban en Irak para llevar la democracia, porque Saddam Hussein estaba allí como en plan tirano y se iba a llevar la democracia, ¿no? E internacionalmente se justificó así y todo el mundo estaba muy orgulloso, ¿no?, de lo que estábamos haciendo. Sí, estamos en guerra, pero porque vamos a liberar al pueblo iraquí, ¿no? Pero yo me pregunto muchas veces, si no hubieran tenido petróleo los iraquíes, nos hubiéramos tomado tantas molestias porque ellos tuvieran democracia, ¿no? Y lo mismo pasaba con esto, ¿no? El país de las mariposas habla del momento de la conquista. Se llegó a América diciendo que se iba a llevar la evangelización, ¿no?, que íbamos a llevarles al Dios verdadero, todo esto, pero allí se expolió el oro y la plata de una manera increíble, ¿no? ¿De verdad nos interesaba tanto que creyeran en el Dios verdadero o nos interesaba más el oro y la plata, ¿no? Entonces repetimos pautas. Lo mismo me pasó con Ars Magica. Con Ars Magica, uno de los personajes, el duque de Lerma, que seguramente lo habéis estudiado en historia, el válido del rey, estuvo haciendo como una especie de chanchullos traspasando la corte de Valladolid a Madrid, vendiendo y comprando casas para enriquecerse económicamente. Y era la época del caso Malaya. O sea, el duque de Lerma era Julián Muñoz hace 3 siglos, vamos. Entonces, sí, bueno, pues, escribo histórica, pero es que los problemas, las circunstancias son todas las mismas. Se repiten una y otra vez, repetimos la historia una y otra vez. Y luego ya, después de Ars Magica, me di cuenta de que yo que escribía historia me estaba desaprovechando algo extraordinario, y era la ciudad en la que yo vivo, ¿no? La ciudad de Sevilla, que tiene historia en cada esquina. Cada esquina por la que vas puedes encontrar un cuento, un sueño, una leyenda, una tradición. Y entonces empecé a barajar la idea de escribir El elefante de marfil. Me ocurrió una cosa, y es que yo estaba estudiando el doctorado cuando se me ocurrió la idea del elefante de marfil, y es que nos trajeron una serie de documentos contándonos la noticia de un terremoto. No sé si vosotros tenéis conocimiento de que en Sevilla, en el 1755, hubo un terremoto terrible
que afectó a la ciudad y que destruyó la Giralda, o sea, vamos, destruyó, la dañó seriamente. Que en realidad no se conoce tanto en Sevilla, se le conoce por el terremoto de Lisboa porque destruyó Lisboa. Lisboa es totalmente nueva por aquel terremoto. Pero os hablo de un terremoto de la misma categoría del de Japón, por ejemplo, que hemos visto últimamente. Es verdad que el de Japón es que además a los pobres encima se les pasó lo del desastre nuclear, pero el terremoto con tsunami incluido lo vivimos nosotros aquí. Y Cádiz, o sea, entró un tsunami que se llevó la muralla, se la llevó por delante. Fue un terremoto de una magnitud enorme que nosotros nos pensamos, ahora cuando vemos en el informativo, nos pensamos que pasan en sitios muy alejados. No imaginamos que nos puede pasar cerca, ¿no? Pues eso ocurrió en el 1755 en Sevilla. Y cuando tuve acceso a los documentos en los que se hablaba de aquel terremoto, fue curioso porque había imprentas en la ciudad que se habían encargado de contratar a alguien para que escribiera la historia del terremoto, lo que había ocurrido, se imprimía y se vendían esos papeles. Pero el único informador oficial de aquel terremoto era la Gaceta de Madrid, que era una gaceta oficial en la que se contaban las noticias por orden, no salía diariamente, sino que salía cada 15 días en aquella época, y entonces salían las noticias con fecha, no es que viniera una noticia principal y luego las del resto de ciudades, nada, venía por fechas, y la noticia del terremoto figuraba al final de una de las páginas como una cosa muy liviana y decía, ha habido pues no sé cuántos miles de muertos, no recuerdo exactamente la fecha, la cifra, ha habido no sé cuántos miles de muertos por este terremoto acontecido y tal, pero afortunadamente a los reyes no les ha pasado nada, ¿no? Y claro, no como ahora, ¿no? Que se rompe la cadena y enseguida. Pero me sorprendió el hecho de decir, bueno, no hace tanto tiempo, esto fue en el 1755, las vidas humanas no valían igual. O sea, podían morir 1000 y pico personas, pero afortunadamente al rey no le había pasado nada, ¿no? Entonces empecé a pensar qué cambios de mentalidad, ¿no? La historia del terremoto me pareció una cosa terrible que daba para mucho. Yo recuerdo que Cortázar decía, si quieres atrapar a un lector, cuenta en la primera línea un terremoto. A partir de ahí ya todo está ganado, ¿no? Pues me ocurrió una cosa parecida y dije, Dios mío, un terremoto real, tengo toda la documentación. Y cuando ya me puse a investigar, una de las imprentas de Sevilla, una de las más destacadas, la imprenta de la Viuda de Haro, resulta que había contratado los servicios de un poeta local que había narrado la historia del terremoto en verso. De tal modo que a la gente le gustó mucho aquello de que estuviera narrado en verso todo el desastre del terremoto, hojas y hojas contando porque además el terremoto fue un día muy dramático, fue el día de Todos los Santos, estaban en misa todos los sevillanos, se empezó a mover la tierra y las campanas de las iglesias estaban sonando, en fin, era todo muy dramático, lo cual daba para escribir un verso para esta imprenta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que estos versos que se vendían sueltos, se llamaban pliegos de cordel, se vendían a la gente por la calle, la gente se lo empezó a aprender de memoria, los ciegos se lo aprendían de memoria, lo recitaban por las calles, se empezó a tomar como una especie de talismán, porque claro, los terremotos tienen réplicas, la gente se guardaba el papel para que les diera suerte, lo ponían debajo de la cama, hacían todo este tipo de cosas. Y esta imprenta me empezó a interesar muchísimo. Y a partir de ahí se me empezó a ocurrir toda la historia de la novela. Una imprenta dirigida por una mujer en aquella época, una mujer de verdad. O sea, uno de los periodistas de una de las entrevistas que me hicieron me decía, bueno, ¿no te parece muy osado hacer ver que una mujer en pleno siglo XVIII tenía un negocio, lo llevaba ella sola? Le digo, no, alocado no, que es verdad. Te vas a la documentación a la universidad y ves la cantidad de cosas que imprimió esta mujer durante el tiempo en el que dirigió esa imprenta, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que también imprimió fue un bando que se ponía por las calles haciendo que la gente no se fustigara en Semana Santa. Porque una de las cosas que se hacía antes... Somos muy pasionales en Semana Santa en Sevilla, pero antes más.
Y entonces antes una de las cosas que se ponía de moda era que las chicas así monas y casaderas se vistieran de blanco para que los chicos jóvenes y casaderos se sacudieran latigazos en la espalda y mancharan su traje de sangre. Entonces la chica que estuviera más pringosa era la más guapa del momento, vaya. Y claro, se daban mucho y muy mal, y había gente que se lastimaba. Entonces sí tenían que ir detrás de ellos con cubos de vino y romero y tal para limpiarles las heridas y para que no les infectaran. Entonces el ayuntamiento tuvo que hacer un bando real para poder evitar ese tipo de cosas, ¿no? Prohibiendo que se fustigaran por las calles. Caso que al final me pareció que todas las historias eran tan extraordinarias, todas las cosas que ocurrían en nuestra ciudad, que dije, bueno, este es el momento para escribir la novela. Y es más, la historia del terremoto, que traía mucha cola, porque el terremoto también destruyó obviamente la cárcel. El día que pasó el terremoto se destruyó la cárcel y se escaparon todos los presos, con lo cual fijaros todo lo que se juntó allí, ¿no? Pero es que a lo largo de los siguientes años, pues no solamente es que pasara eso, sino que la ciudad se inundó, que antes se inundaba mucho. Hubo también una epidemia de fiebre amarilla que mató a muchísima gente. Vinieron los franceses, hubo que luchar contra ellos, aparecieron los bandoleros, porque además fue una especie de guerra de guerrillas, ¿no? Los franceses vinieron, ellos muy delicados, muy arregladitos, ellos ahí a España, y no se dieron cuenta de que aquí hacía un calor en verano que te morías y que el pantaloncito blanco que yo llevaba que no era lo adecuado. Y entonces llegaron los bandoleros y yo creo que se ganó la guerra a lo largo de todas esas batallas en las que una de las cosas primordiales fue el calor y todas estas cosas, ¿no? que os estaba contando. Entonces, el elefante de marfil, que es el que me han dicho que se ha trabajado en el club de lectura y que algunos habéis leído, no sé si vosotros o otras clases, va mucho sobre la historia de nuestra ciudad, también sobre el mundo del ajedrez. Hablo de una batalla milenaria a lo largo de mucho tiempo que se va desarrollando a través de los siglos entre moros y cristianos, ¿no? Entre los musulmanes y los cristianos, porque a fin de cuentas vivimos en una ciudad que es una ciudad mestiza, ¿no? Una ciudad que la Giralda, como cuento en la novela de una forma poética o lírica, porque a pesar de que yo escribo prosa, quiero pensar siempre que hay mucho de lirismo en la prosa que yo escribo, pues esa Giralda, la mitad es musulmana y la mitad es cristiana, la última parte es cristiana, y desde ese mismo lugar se llamó a la oración a los musulmanes y se llamaba a la oración ahora a los cristianos, ¿no? Porque en el fondo no somos tan distintos entre culturas. Todas mis novelas hablan mucho de la interculturalidad y de las relaciones y de cómo los seres humanos somos muy parecidos, aunque nos creamos que somos tan diferentes, ¿no? Incluso en el mismo país de las mariposas, yo cuento al principio de la novela un auto de fe en el cual se quema en una plaza pública un grupo de personas y luego se llega al Nuevo Mundo y en el Nuevo Mundo se hace un sacrificio, se le arranca el corazón a una víctima en nombre de un dios, ¿no? Pero cuando los castellanos llegaron allí y vieron aquello, les pareció que era una auténtica salvajada, qué barbaridad, fíjate estos locos ahí arrancándole el corazón a otra persona para sacrificarlo a un dios y todas esas cosas, ¿no? Y no se daban cuenta de que ellos aquí en España, nosotros aquí en España, hacíamos lo mismo y quemábamos viva a la gente en las plazas públicas. Que además se quemaba a la gente porque se supone que no se podía derramar la sangre de la víctima, ¿no? Y dos culturas que no habían tenido contacto jamás, las dos hacían sacrificios en nombre de un dios. O sea que no somos tan diferentes. Y de hecho, aunque nos creamos que vamos evolucionando, seguimos siendo igual, ¿eh? Seguimos disfrutando con el sufrimiento de otro ser humano, o de otro ser vivo en este caso, ¿no? Porque os iba a poner el ejemplo de espectáculos que seguimos manteniendo en el cual disfrutamos viendo, por ejemplo, los toros, disfrutamos viendo el sufrimiento de un animal, de un ser vivo, ¿no? Entonces, el ser humano no cambia tanto. Desde tiempos inmemoriales todas las civilizaciones han tenido sacrificios de otro ser vivo, ¿no? Y
y seguimos haciéndolo. Somos muy simples, ¿no? La historia, escribir historia no es escribir de cosas que ya no nos interesan, sino es una manera de hacer tú también una especie de análisis. Cada vez que escribes la historia es como una especie de análisis. Y me pasó con el elefante de marfil. El elefante de marfil, cuando hablo de las relaciones entre culturas, de las relaciones entre musulmanes y cristianos, pues están, fíjate, todo muy actual todo, ¿no? Seguimos a lo largo de los siglos, seguimos discutiendo y peleando y dándole vueltas a lo mismo. Y bueno, no quiero monopolizar yo toda la charla. A mí me gustaría que me preguntarais cosas, si queréis sobre las novelas, si habéis leído algo sobre ellas, si no, vamos, lo que queráis, que estoy dispuesta a escucharos. No sé si tenéis algo que decir. No sé si se ha estado viendo... No se ha puesto nada. Ah, ¿no? Pues pensaba... No sé si tengo el... Os iba a contar que, bueno, no sé si, bueno, después os pongo el otro porque tengo otro sobre, que está hecho sobre el país, sobre Ars Magica, pero os iba a contar, ahora que he visto lo de los esclavos, que otra de las cosas que
que sorprende mucho, por ejemplo, es que en esa época en Sevilla había esclavos negros. Y que recuerdo que cuando le enseñé el manuscrito de la novela a la editora, lo primero que me dijo fue: hombre, Nerea, es que esta historia de esta esclava, porque hay una esclava negra en la familia, y me decía: hombre, es que esta historia de los esclavos, Nerea, suena un poco ahí a la América colonial y tal. Y yo, no, pero que es verdad que en aquella época había esclavos negros en Sevilla, y a la gente le cuesta mucho trabajo entenderlo. Y por eso en la novela también hablo de la Hermandad de los Negritos, que no sé si alguien de aquí será, pero que la Hermandad de los Negritos era una hermandad precisamente para los negritos, para los esclavos negros que había en la ciudad, ¿no? Y es verdad que muchas veces te preguntas, bueno, y en realidad, ¿qué fue de esa gente, no? Porque no tuvieron descendientes, no se supo de ellos, ¿no? Y de hecho en la propia hermandad tampoco hay, yo creo que del germen original de esa gente, pues no. Pero en Sevilla se venía con barcos hasta la zona de la Torre del Oro, que era donde está el puerto de Mulas, y ahí se vendía a la gente, los esclavos negros, y las familias adineradas tenían un esclavo negro en la familia. No era como las historias que nosotros vemos en las películas americanas, de los esclavos con latigazos y todo eso, sino que estaban muy integrados dentro de la vida de la familia. Incluso muchos de ellos, hay la historia de dos criados negros que consiguieron su libertad, y que para comprarle un manto a una de las vírgenes, como la de Sevilla tiene mucha tradición mariana, pues para comprarle el manto a una de las vírgenes se volvieron a vender ellos mismos para sacar dinero y dárselo a la Virgen y hacerle un manto, ¿no? Entonces no se considerarían tampoco muy maltratados cuando decidieron tomar una decisión como esa, ¿no? Luego en la propia novela, claro, cuento cosas que son como leyendas de la ciudad, que vosotros seguramente también conoceréis, ¿no? La historia de la calle Sierpes. ¿Por qué se llama calle Sierpes? Hay 1000 historias que cuentan por qué se llama calle Sierpes la calle Sierpes, ¿no? Y como eso, bueno, 1000 cosas más. Pues estaba viendo el vídeo y me estaba acordándome de cosas que aparecen en la novela y que son reales, ¿no? Cuando te dicen, bueno, la historia de los bandoleros, pero qué fantástico, pero es que había bandoleros. Y la historia de los toreros, pues la historia que cuento en la novela sobre el torero Costillares, era verdad. El torero Costillares fue el inventor de la chaquetilla de torero. Y el hombre cuenta que era un conquistador, así se ve que los toreros venía de antes esto de la conquista a la mujer, y entonces las mujeres le tiraban cosas en plan Jesulín, pero sin que fuera ropa interior, vaya, que le tiraban cosas más recatadas. Y una muchacha le tiró un abanico, y entonces él cogió el abanico, le tiró el abanico al ruedo para que se lo dedicara. Y entonces él cogió el abanico y toreó al toro, soltó la muleta ahí, cogió el abanico y toreó al toro con el abanico, y luego ya todo ensopado en sangre se lo llevó y le dijo: aquí tienes un abanico con historia, ¿no? Eso cuenta la leyenda, y claro, me pareció tan dramático que dije: esto lo cuento en la novela. Entonces, claro, según vas avanzando y conociendo los lugares, las ciudades, los momentos, pues te vas pensando, bueno, es que toda la ciudad en sí es novelable. Cuando te vienen y te preguntan, oh, ¿qué imaginación tienes? Es que las cosas más fantásticas que cuento han sido reales, de todas las cosas, ¿no? Y incluso en El País de las Mariposas hay un personaje que todo el mundo cree que es inventado porque es que le pasan cosas increíbles, y es uno de los personajes reales, ¿no? Normalmente juego con un 50% de personajes reales y 50% de personajes inventados. Y los personajes reales, en muchas ocasiones, cuando empiezas a documentarte, dices, vaya, la vida que llevaron, las cosas que hicieron y qué entretenidos estaban, ¿no? Para no tener tele y eso. Voy a poneros, si os parece, ya que nos hemos puesto a ver los cortos, os voy a poner el corto de Ars Mágica. Es un corto que sacaron al poco de salir la novela, y que lo sacaron porque Ars Mágica se iba a llevar al cine. Pero como otras tantas cosas que ha ocurrido con la cultura, el presupuesto nunca es... No hubo presupuesto, vaya. Y entonces no se llegó a llevar. No sé si lo estoy haciendo bien. ¿Qué pone arriba? ¿Lo veis? Representación de elefante. Entonces, ¿es la de abajo?
A ver si sale. No sale. No parece que no sale. Bueno, pues no sé por qué no sale, pero es como una especie de cortometraje. De todas maneras, casi mejor, porque si os vais a leer Ars Mágica, que espero que sí, que os haya convencido con mi verbo de que os leáis mis novelas, así no os desvelo el final, porque es un cortometraje que la verdad es que desvela muchas cosas del final de la novela de Ars Mágica. Y bueno, lo que os decía antes, que si os apetece entramos en un debate, charlamos un poco, y así no hablo solo yo, soy muy charlona, pero me gusta mucho que dialoguemos y que entremos en un debate. Sí. Mira, te quería preguntar, tú has dicho que para los personajes te basas en un 50% muchas veces en la realidad del documento. Y el personaje del elefante de marfil, Mamita Lula, que bueno, pues a mí me sorprendió especialmente en la autonomía de esa mujer, ¿no? Siendo esclava, cómo pues entraba, salía, iba a comprar. ¿Tiene una base real eso? Sí, como antes estábamos hablando de los esclavos negros que había en Sevilla, me estuve documentando y en aquella época además no había todavía cementerio. Entonces a la gente o se las enterraba en fosas comunes, sobre todo cuando hubo las grandes desgracias de una epidemia o de la inundación. Hubo muchos muertos, entonces hubo fosas comunes para enterrar a esos muertos. Pero normalmente se enterraba a la gente en las iglesias, había panteones dentro de las iglesias. Y vosotros, bueno, si entramos en la catedral vemos que hay panteones familiares todavía como ocurre en la historia del elefante de marfil. Pues muchos de esos esclavos, historias reales, porque Mamita Lula es como una especie de puzzle tomado de muchas referencias que tengo sobre personajes de esa época, se enterraban en el panteón familiar, o sea, estaban considerados como parte más de la familia. Y es más, se contaba que en los rezos también se rezaba, si se pedía una misa por la familia, entraba también el esclavo negro. Normalmente ellas se dedicaban a la casa, a la cocina, como amas de llaves, y ellos solían ser jardineros, en fin, que no eran como los esclavos, que los que cuidaban campos en Andalucía no eran los esclavos, como ocurre por ejemplo en América, que los campos de algodón los trabajaban los negros. No era así. Lo que ocurría era que eran pues como parte del servicio, pero también como parte de la familia. Hay historias contadas de funerales de alguna de esas personas, y el propio sacerdote que oficiaba el funeral cuenta cómo esta persona era tremendamente pía, cómo la familia lo quería como si fuera alguien más, o sea, alguien más de la familia, o sea, no era la imagen que nosotros tenemos del esclavo. Y Mamita Lula es un poco eso, es un poco una especie de puzzle de todos esos personajes. Me gustaba mucho que apareciera Mamita Lula porque yo quería que El elefante de marfil fuera una novela sobre el amor, que hablara del amor, pero no del amor entre un hombre y una mujer, que también lo hay. Hay 3 generaciones de una familia y hay 3 historias de amor distintas, que las 3 son diferentes. Hay una que es muy romántica, otra es muy apasionada y la otra es muy tranquila, muy calmada. Pero también quería que hubiera historia de amor entre amigos, historia de amor entre culturas. Y la historia de amor de esta criada negra con su ama, que no, la gente a la que te sientes unido y no tiene nada, no lleva tu sangre, lo quieres porque sí, no tienes justificación nada más que por quererlo, ¿no? Lo quieres porque sí y forma parte de tu vida. Y me gustaba mucho que apareciera Mamita Lula porque era un personaje que tenía una fuerza arrolladora. Es uno de los personajes secundarios que tiene mucha fuerza dentro de la novela. El elefante de marfil es una novela coral, tiene muchos personajes, entre ellos muchos secundarios, y Mamita Lula es uno de ellos, pero que tiene mucha fuerza y que a la gente le suele gustar, además hablan mucho de ella.
Bueno, sí. En tu novela me gustó mucho, sobre todo la primera generación familiar, la que la formaba León de Montenegro, sobre todo. Creo que es uno de los personajes que está mejor descrito. Me llevo una gran desilusión al final al comprobar que quien resuelve toda la historia es otra persona. Sí. Sobre todo, y el papel femenino va jugando cada vez un papel más importante, mientras que el masculino va quedando un poquito eclipsado a lo largo de la novela, ¿no? A mí, normalmente, mis personajes femeninos tienen mucha fuerza. Yo recuerdo que, claro, ocurría una cosa con el elefante de marfil que no me ha pasado en otras novelas. Y es que el elefante de marfil se extiende mucho en el tiempo. Las otras novelas que yo he escrito tenían un tiempo interno de la novela más corto, entonces los personajes nacían y morían dentro del grupo de la novela. O sea, el personaje podías estar solo en una parte de la vida del personaje, ¿no? Y la novela terminaba y el personaje seguía vivo. Pero ¿qué pasaba con el elefante de marfil? Que ocupa muchos años. Son 3 generaciones de una familia. Entonces ocurre una cosa como esa, ¿no? Hay personajes con los que te encariñas en la página 1 que por ley de vida van a tener que morir en mitad de la novela, porque no van a poder vivir más tiempo. Y yo recuerdo cuando murió uno de ellos en concreto, que no digo nada para que os lo leáis, uno de ellos en concreto cuando muere, me acuerdo que la editora me llamó, cuando yo le di el manuscrito y me llamó, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero Nerea, has matado al personaje principal en la página tanto, pero ¿cómo hacemos a partir de ahora? Pues encontrar otros. Es que han pasado los años, se tiene que morir. Se tiene que morir alguna vez. Y se ha muerto en la mitad de la novela. Pues sí, se ha muerto en la mitad de la novela porque es que la novela siguen pasando cosas. Y tienen hijos y esos hijos tienen nietos y claro, van pasando cosas y esa persona se ha tenido que morir. Y es verdad que muchos de ellos han cogido mucha fuerza. Y a mí también me dolía, matarlos, las cosas como son. Hay una escena de muerte en esa novela que yo la llevo regular todavía y lo he escrito yo, Recuerdo en un encuentro además del placer de leer, con gente así de más o menos de vuestra edad, que muere uno de los personajes en El País de las Mariposas. Ellos se habían leído El País de las Mariposas y había como en primera fila una chica, se pasó toda la conferencia mirándome con muy mala cara allí y yo decía, uff, qué mal rato estoy pasando, porque ya ahí con los brazos cruzados mirándome mal. Y bueno, eso desconcentra mucho. Si algún día estáis a este lado veréis que cuando hay alguien que está ahí, pues se te va un poco la vista, ¿no? Y al final, cuando ya entramos en la parte de preguntas y de diálogo y tal, y que charláramos y eso, levantó ella la mano la primera y dije, verás tú ahora, verás qué me va a decir. Y me dijo, ¿tú por qué has matado a fulanito? Y dije, ostras, vaya en la que nos hemos metido. Y le dije, bueno, pues a mí también me gustaba fulanito, la verdad. Pero tenía que morir, no queda otra, ¿no? Había que matarlo. Y me estuvo explicando opciones alternativas para ese personaje, ¿no? Podías haber hecho esto para justificar que no debería de haber muerto. Y entonces me di cuenta de que realmente la vida de la novela no terminaba donde yo decidía, sino que los personajes siguen viviendo en las demás, ¿no? Y que muchas veces tú tienes como muy claro cómo has descrito a un personaje, cómo es, cómo vive, la imagen la tienes muy clara, porque yo además yo busco fotografías para imaginármelos físicamente, todas estas cosas, y luego la gente te dice, ¿a que para tal personaje te inspiraste en no sé quién? No, me acuerdo del personaje principal del País de las Mariposas, me vino un día una chica, sí, tú para el personaje tal, ¿a que te inspiraste en Rafa Nadal? No, pero fíjate que me resulta curioso que en tu imaginario, en tu cabeza, se parezcan a Rafa Nadal, ¿no? Porque al final, eso es lo bueno, lo que decía antes de la novela, ¿no? En una película, el personaje principal es George Clooney y es George Clooney. Para ti, para este, para el otro, para el de más allá, es George Clooney. Pero en una novela no. Tu personaje principal es único e irrepetible. Nadie va a imaginar el personaje principal como tú lo imaginas, ¿no? Eso es lo extraordinario de la literatura y lo extraordinario de leer un libro y crear tu propio mundo, ¿no? No sé si habéis leído, por ejemplo, La historia interminable, que es un poco eso, ¿no? La persona que está leyendo el libro ha creado todo el mundo de fantasía, ¿no? Y es él el que ha hecho todo, que exista todo lo que hay.
es lo extraordinario que tiene la literatura. En fin, yo hablo muy apasionadamente de ella y podéis pensar que es porque vivo de la literatura, que también, pero que es verdad que la literatura es algo muy especial. Bueno, en fin, que ¿ves? Ya me enrollo otra vez o no os dejo decir nada. Si alguien me quiere decir, no sé. Uno de los lugares es la Punta del Diamante, ¿no? Sí. Como un antro donde van los borrachos, donde van la gente de mala vida de Sevilla, ¿no? Yo no consigo localizar dentro del plano de la vida por dónde estaría ese lugar donde la gente por la noche iba a divertirse y demás. Pues el Punta del Diamante, yo no sé si sigue existiendo, pero ha estado, sí, ¿no? Sí, que era lo que era la calle de Génova, antes era la calle de Génova. Además, ahí Lo está. que hoy llamamos Punta del Diamante era lo mismo que se llamaba Sí, en el sí. siglo XIX. Es que el Punta del Diamante era el nombre de la taberna de la época, vamos. Yo no sé si eso lo variarían y la siguiente taberna la llamaron así y la otra estaba en otro sitio, pero la Punta del Diamante sigue siendo así. Otra cosa que me sorprendió, por ejemplo, es que la imprenta de la novela, que es la imprenta de Haro, una vez que ya salió la novela, me dijo un amigo común, me dijo... Es mi teléfono. Os juro que lo he apagado, ¿eh? Es de esas cosas que dices, por favor, a ver si apaguéis el teléfono cuando estoy yo dando la charla y ahora suena el mío, ¿no? Bueno, hace como que no lo estáis escuchando. El caso es que el Punta de Diamante era una de las primeras tabernas que había en Sevilla, ¿no? Y no puedo, esto ya... Es maldita Nerea. Sí. Apágalo. No puedo. Espérate. Cojo. ¿Será que llega ahora? Ya llega. La imprenta de Haro. Alguien te dijo que... Alguien me dijo que hay una imprenta de Haro en Los Remedios. Y estuve pensando en la posibilidad de que es que realmente esa familia se haya alargado en el tiempo y se dedique desde entonces a imprimir. O es una casualidad que sea una imprenta de Haro en Los Remedios, o que eso sea, o que haya sido una familia que se ha alargado a lo largo del tiempo, ¿no? Y nosotros, vamos, Sevilla era una ciudad muy de imprentas. Sobre todo había varias cuestiones por las que era una ciudad de imprentas. Y era que tenía un río, que eso ayudaba mucho a lo que era los medios de transporte, y tenía una catedral. Entonces la catedral, el cabildo catedralicio ordenaba hacer libros muy caros y muchas imprentas vivían de ello. Entonces toda la calle Génova estaba ocupada de imprentas y de gente que vivía de vender letras. A mí doña Julia me gusta mucho porque digo que se dedica a lo mismo que yo, ¿no? A traficar con letras, ¿no? Traficamos con letras y a guardar la memoria de una ciudad. Y el Punta de Diamante era una de esas cosas. Una taberna que yo me la intentaba imaginar en aquel momento, pues en un momento en el que las mujeres no entraban en las tabernas, ¿no? Como sería, bebiendo vinitos de las frascas y habiendo un tablao y todo este tipo de cosas, pues me intentaba imaginar cómo sería. Claro, ahí entra ya también mucho el imaginario que tenga el autor, ¿no? Y cómo imagina las circunstancias y las situaciones. En fin. Esa cruzada de esos donde se encuentra el terremoto son de sitios donde se puede... Sí, pues yo no sé, yo sé que en la facultad estaban intentando, porque esto está en la zona de los documentos más antiguos que hay en el rectorado. En la biblioteca del rectorado, en la parte que están los documentos antiguos, toda la historia del terremoto, pero vamos, de todas maneras, si te interesa te la mando porque yo la tengo impresa. Pero se puede poner, por ejemplo, si se entra en el archivo, en el FAMA de la facultad, se pone imprenta de Haro y te salen todos los documentos que ellos imprimieron. Y sobre todo los que imprimieron, por ejemplo, si pone viuda de Haro, es en la época en la que ella estuvo de regente de
de la imprenta y hizo muchas cosas, o sea, no solamente esto. Yo digo también que en la imprenta se imprime el plano de Olavide, que el plano de Olavide fue el primero que se hizo de Sevilla, y el plan está en la novela, y yo les decía a los mis editores alemanes cuando vinieron, el plano de Sevilla les encantó. Entonces en la edición alemana también está el plano de Sevilla. Y me decían, bueno, pero si les ponemos al público alemán este plano y se vienen a Sevilla, ¿van a poder reconocer las cosas y todo esto? Y les dije, totalmente, tú coges el plano de Sevilla y puedes seguir guiándote en nuestra ciudad. La ciudad ha cambiado muy poco, ha crecido alrededor, pero el centro de la ciudad sigue siendo muy, muy, muy parecido a como lo diseñó Olavide, ¿no? Y me parece que eso también tiene un plus de interés por la ciudad, ¿no? La gente cuando llega puede... Y muchas veces me han escrito... donde más lectores tengo es en Italia y en Alemania. Y ha habido gente italiana que me ha escrito para decirme que ha venido a Sevilla para hacer su rutita del elefante y que se ha guiado con el plano de la novela. Y que me parece extraordinario. En fin, bueno, no sé si... ¿Queréis hacerle a Nerea alguna pregunta sobre la escritura, sobre...? Hay una novela 19 para el siglo XIX. Pues sí, pues mira, iba pensando en eso, pero la que estoy escribiendo, que de hecho la entrego ahora dentro de nada, que me voy atrás en el tiempo, me voy a la conquista de Granada, a los 10 últimos años antes de que se conquistara Granada, y que además son 10 años en los que se cambia el panorama del mundo, o sea, pasamos de lo que hablábamos antes, ¿no? de la época medieval al mundo moderno, y se decide en 10 años y se decide en nuestro país, y se decide por las decisiones de determinadas personas y también por la presencia de una mujer, porque aunque muchas veces las mujeres se quedan fuera de los libros de historia, ha habido mujeres que han sido muy destacadas, y ahí está Isabel la Católica, que de hecho cuentan, yo que me documenté mucho en el ajedrez, para el Elefante de Marfil, que el personaje de la reina del ajedrez, hay un estudio que dice que empezó a configurarse tal y como está, que antes la reina del ajedrez se movía muy poquito dentro del tablero, el movimiento que tenía dentro del tablero era muy, muy ligero, pero desde la reina católica se empezó a cambiar y a desconfigurar el movimiento que tiene la reina en el ajedrez, que no sé si sabéis jugar al ajedrez, pero es una de las piezas principales. Se pierde la partida si se pierde el rey, pero la reina es la que pincha y cortará el bacalao en el ajedrez, o sea que es un personaje muy importante y que cuentan los sabios y expertos en ajedrez, que se basó en Isabel la Católica. Entonces hablo de eso en la siguiente novela, en los últimos 10 años antes de la conquista de Granada. ¿Imaginas la historia completa primero y luego documentas? ¿O van haciendo conforme mezclas lo imaginario y lo real? A mí me pasa una cosa, y es que yo los veo haciendo cosas y solamente tengo que describir eso, ¿no? Y hay veces que me ocurre, yo lo llamo las zonas negras, y es que me he imaginado la novela y me he imaginado escenas, como si fuese una película, ¿no? Pues veo haciendo esto, les veo haciendo esto, les veo haciendo esto, y tengo en la cabeza la idea de cómo va a acabar la novela. Entonces lo que hago es describir lo que ellos están haciendo. Pero llega un punto en el que entre una escena y otra no he imaginado lo que pasa. Y eso lo llamo yo las zonas negras, y eso es muy tormentoso. Yo ahí lo paso realmente mal, porque no llego a ver lo que están haciendo, y entonces tengo que hacer un esfuerzo de recapacitar y empezar a pensar qué es lo que ellos hacen. Pero casi todas las historias, además yo creo que esto es como enamorarse. De pronto yo voy anotando cosas que me encuentro y que voy pensando, uy, esto es potencialmente novelable, esto también es potencialmente novelable, esto tal. Y de pronto hay una de ellas que ocurre y dices, ay, tengo que escribir de esto, ¿no? Como me pasó con el terremoto, de repente dije, tengo que escribir de esto, y me imaginé, leí el texto describiendo cómo las campanas de la Giralda sonaban porque se movía la tierra y tal, y de pronto me imaginé toda la escena. Imaginaba a la gente corriendo, imaginaba, y dije, tengo que escribir de esto, es como el amor. De pronto dijiste, ya está, estoy loca por esta persona, pues estoy loca por esta historia, y a por ella que voy, ¿no? Pues una cosa parecida. Así me pasa con la literatura, y espero que siga pasándome siempre. Yo creo que el día que deje de pasarme va a ser un momento triste, claro. O sea, me emociona ahí de las historias. En fin, bueno, no sé si queréis preguntarme algo más. O yo qué sé.
Ya una última. Sí. Una última ahora mismo. Las novelas son muchos relatos cortos, encadenados, o son diferentes las técnicas, las tácticas también. Yo no lo veo así porque yo he escrito relatos y a mí la primera novela me costó mucho trabajo estructurarla porque pensaba en relatos. Siempre pensaba en cosas a corto plazo, entonces estructurarla, además yo soy Aries y soy muy pasional y muy rapidilla, ¿no? Y entonces yo como me sabía el final de la novela, porque yo siempre escribo sabiéndome el final, hay otros autores que te dicen que no, que ellos van como avanzando por la novela, se sientan delante del ordenador pero no saben qué va a terminar la cosa y que se van dejando guiar por las cosas que les van ocurriendo a los personajes, pero en mi caso no, en mi caso yo sé lo que va a pasar al final. Yo cuando empiezo a escribir la novela ya está completamente diseñada, sé lo que voy a contar en cada capítulo, todo. Entonces, no tener ese ímpetu de llegar al final antes de tiempo me costó mucho, fue un trabajo de contención. Pero, por ejemplo, El elefante de marfil, que para mí es mi novela más ambiciosa, porque es la que más espacio de tiempo ocupa, la que más historias entremezcladas tiene y la que más géneros trabaja, porque yo creo que el elefante de marfil es una novela de intriga, es una novela histórica, es una novela... A mí no me gusta ponerle nombre a lo que hago, no me gusta decir hago novela histórica, ¿no? Eso es un título que le da a otra gente. Yo creo que la novela es muy actual y no tiene por qué llamarse histórica o no, pero bueno, o le ponen el sello de histórica, o le ponen el sello de romántica, o le ponen el sello de aventuras o de thriller o de mil cosas, ¿no? Y ella podría entrar en cualquiera de esos géneros. Y además hay muchos personajes, hay 3 generaciones, o sea, hay tres familias principales, hay muchas historias intrincadas, entonces a lo mejor eso sí, la novela, yo creo que dentro del elefante de marfil hay 3 novelas, podría haber 3 novelas, que podrían haber trabajado independientemente unas de otras, ¿no? Y recuerdo que en una presentación en Murcia, la persona que me presentó dijo admiro tu generosidad porque cualquier otro autor hubiera